Bueno, muy buenas tardes a todos. Decidimos hacer una nueva conferencia de prensa, poco para pensar en realidad lo que hoy estuvimos trabajando. Pensamos en conjunto con la oposición, con el gabinete, que bueno, era otro momento para tener esta manera de comunicarnos. Por dos o tres cuestiones o algunas más que tienen que ver primero con una medida o una decisión del gobierno nacional que por supuesto compartimos y nos parece muy importante que el gobierno, más allá de las distintas situaciones económicas y situaciones de empresas y de comercios y de la economía que van sucediendo, siga apostando por la vida, que es un poco la decisión que ayer el presidente tomó. Y en el marco de compartir esa decisión política hay un decreto aparte que hace un ratito ya está vigente y lo pudimos ver, que tiene un punto que es clave, que es continuamos con el aislamiento. Es decir, había una sensación y también algunos intereses de algunos sectores de que este aislamiento termine y que se le preste más atención a la economía. Un pequeño análisis que en realidad todos también lo podemos escuchar y que estamos sabiendo, que no puede haber una economía con gente que se muere, no puede haber intereses económicos que puedan estar por sobre lo que tiene que ver con la protección de la vida. Esto que decide el presidente ayer lo compartimos y también compartimos esa idea de pensar en un aislamiento que podamos administrarlo pensando a futuro. Es decir, seguir en aislamiento es el resumen de lo que ayer el presidente dijo y es lo que necesitamos hacer. Nosotros en Verónica, en el partido de Punta Indio, en las distintas localidades que estamos en contacto con los delegados, sentimos que cumplimos muy bien, sentimos que toda nuestra comunidad entendió que tenemos una herramienta para utilizar ante semejante situación de pandemia en el mundo y que es estar en casa. También vemos y observamos algunas cuestiones que hay que corregir. En ese marco de lo que tenemos que corregir, primero es reforzar fuertemente la información que hay sobre cómo tenemos que movernos en nuestro pueblo. Hoy empezó a girar también en la comunidad de Verónica, que es donde quizás tenemos más movimiento, un sonido poniendo de vuelta en valor este aislamiento y algunos puntos que tienen que ver con cómo movernos, para qué salimos y cómo salimos. Porque también hemos visto que se relajó un poquito y hay gente que hacía compras o con algún chico o adultos mayores que estaban circulando en el pueblo. Por ahí lo que hacemos, antes de avanzar con algunos puntos, es que Amílcar nos cuente el estado de situación actual de salud de las personas que tenemos controlando y del distrito. Bueno, buenas noches a todos. Sí, el estado de salud del distrito de Punta Indio es óptimo. No hemos registrado ningún caso de coronavirus, caso sospechoso que haya meritado la toma del test. Hemos tenido en cuarentena un número hasta de 25 o 30 personas, que las cuales han salido todas sin ningún tipo de signo y síntoma de la enfermedad. Hemos cumplido con los protocolos de esa manera y hoy tenemos en una observación dentro de lo que es el marco de la contingencia del COVID. Tenemos en observación un grupo de 6 personas en Punta Indio, gente que violó el aislamiento social preventivo y obligatorio y incorporó gente a nuestro distrito de Lamba, de la zona de Lamba, que es todo el primero o segundo cordón del conurbano y que lo rodea a ellos, en el límite norte con Campana, el límite sur con La Plata y hacia el oeste la Ruta 6. Por lo tanto, tenemos observación a esas personas, eso se encarga el doctor Encina en la localidad de Punta Indio. Tenemos una observación en Pipinas a un matrimonio que vino de Mar del Plata y tenemos en observación a una criatura que ingresó en la escuela Hogar San Isidro y que eso involucra tener en observación a todos los chicos. Le hemos hecho, y a los operadores, como le llaman ellos en la institución, que son los celadores de la institución,
Le hicimos un control el día 9 y hoy acabo de venir de hacer un control personalmente con el médico de guardia del hospital, el doctor Luna, que concurrimos al lugar para verificar que está todo en condiciones. Le hemos tomado la temperatura a todos los chicos y a los operadores que están trabajando en este turno y todos gozan de buena salud. Por ahí amerita un poquito la aclaración con respecto a estas situaciones, que por ahí se abren juicios que no son realmente ajustados a la realidad. Acá nadie dejó entrar a nadie, sino que es una gestión que se realiza a nivel de la provincia, los organismos que intervienen en los derechos del niño de la provincia, con el director de la Dirección de Niños, Niñas, Adolescentes en situación de vulnerabilidad. Es un proceso que viene de mucho tiempo y que se da en el marco de la contingencia del COVID-19, porque lógicamente los hospitales deben estar vacíos. Yo no quiero mancillar el buen nombre y honor de la criatura que ingresó, ni creo tampoco conveniente que el distrito y los ciudadanos de este distrito pongamos en el ojo de esta situación de la contingencia a personas menores que pertenecen a una institución como la Escuela Hogar San Isidro. A mí personalmente y al gobierno municipal le preocupa mucho más algún sector de la comunidad que tiene que salir por obligaciones de trabajo a cumplir sus funciones fuera del distrito y regresa a convivir con nosotros y con su familia, y es un grupo muy grande de personas que viven esparcidas por el distrito y que cumplen con sus obligaciones laborales referidas a su función en esta sociedad de seguridad. Entonces creo que poner en el ojo de esta contingencia a un grupo de chicos que tienen el destino de nuestra Escuela Hogar de San Isidro, del cual han egresado en años anteriores ciudadanos que pertenecen a nuestra comunidad, respetables ciudadanos que son cabezas de familia de esta comunidad. Hemos tenido ejemplos pero sobrados de gente muy buena, muy educada y muy respetuosa de lo institucional, hasta de la vida diaria de la vecindad. Entonces realmente debo decir que es un tema muy serio el tema que estamos viviendo de la contingencia COVID-19, que tiene a maltraer al mundo, a científicos, a sociedades, a gobiernos del mundo tiene a maltraer, gobiernos que han subestimado esta situación y hoy se ven en una encerrona muy grande y hasta han perdido el norte, por decirlo así, en la dirección de las políticas públicas en salud, fundamentalmente abocadas a esta contingencia. Por eso digo que antes de las manifestaciones del señor Presidente de la Nación el día de ayer, cuando hay sectores de la sociedad que presionan para abrir esto, yo pienso en la salud. Lógicamente que hay sectores que piensan en la economía. Al intendente le preocupa la economía distrital, pero a mí me preocupa la salud. Entonces, apuntando a la salud, digo que estamos actuando con absoluta responsabilidad, dando las consignas que tenemos que dar para el manejo de la contingencia. Estamos ante todo caso que tenemos que observar, estamos presentes. Desde quien le habla hasta el personal del hospital, el personal de las unidades sanitarias, profesionales, administrativos, enfermería, estamos todos abocados a esta contingencia y sobre todo la labor que realizan personas que no tienen nada que ver con el ámbito de la salud, que son las personas respetables, ciudadanos de nuestro distrito, que están controlando el ingreso a nuestro distrito. El ingreso que está en la circunvalación cuarta. Es una labor ardua porque hay que estar 24 horas ahí, el frío, todo lo que implica estar de noche en ese lugar y tratar con la gente que entra y que uno dice podemos llegar a tener inconvenientes. Y realmente, después de haber hecho un trabajo desde el 20 de marzo, debo decir que la gente que viene al partido de Punta Indio, proveedores fundamentalmente, que entran y se van y vienen de otros lugares, se sienten sorprendidos y se sienten cuidados. Lo dicen de su propia boca. Entonces, esto es un mensaje dirigido a la comunidad, que tenemos que valorar el trabajo que realmente estamos haciendo. Y si alguien considera que nosotros debemos tomar algún cambio en el rumbo o sumar alguna actividad, sería muy bueno y hablaría de la madurez de la sociedad entera
de que se acercaran y propusieran un nuevo marco de cuidado que lo vamos a respetar y lo vamos a tomar en cuenta como para, si es practicable, lo vamos a desarrollar. Pero vuelvo a repetir esto, la salud en Punta Indio goza de buena salud respecto a la contingencia COVID-19. Y vuelvo a decir esto, como lo he dicho, lo hemos dicho en realidad oportunidades. Los primeros que se van a enterar si hay algún enfermo de coronavirus, que no estamos exentos que pueda aparecer en un futuro, porque este es un marco globalizador de la enfermedad, los primeros que vamos a comunicar a la comunidad somos nosotros. Así que en eso tengan buena tranquilidad, descansen bien, que somos ciudadanos que hemos personalmente nacido aquí y no voy a intentar mancillar mi nombre y de mi familia por esconder alguna información que sé que no la debo esconder. Siempre vamos a tratar de explicar lo explicable. Es muy difícil el día de mañana explicar lo inexplicable o porque no lo explicamos cuando debiéramos haberlo hecho. Así que de mi parte digo también que a nivel nacional creo que la evolución de la enfermedad es una evolución aritmética. Anoche se vio la curva que está desarrollando comparado con otros países. Por supuesto que hay zonas más comprometidas y debo decir que la cuarentena está dando sus frutos, sí, pero tenemos que vigilar muy bien el porcentaje de los enfermos que contraen la enfermedad por transmisión comunitaria. Esa es la máxima preocupación del gobierno nacional, del gobierno municipal y del gobierno provincial. Tenemos que atender eso porque ahí es donde vamos a empezar a notar ahora el resultado de la responsabilidad de cada ciudadano y de los gobiernos que competen a cada área del Estado. Nada más. Bien. Gracias. En esa línea me parece que están claras dos o tres cuestiones. Primero, le contó a Amílcar el estado de situación. Es importante entenderlo porque nosotros reforzamos esta idea porque así como ustedes hacen esto tan importante que es comunicar la voz oficial, también es cierto de que hay gente que en las redes o toma mensajes sueltos e incentiva y genera una situación de crisis. La realidad es que debemos ser responsables y esto no porque uno no quiera que alguien tenga una observación para hacernos. De hecho, estamos en contacto con todos los concejales de distintos espacios políticos, con los vecinos, tenemos mensajes, todo lo que tenga que ver con mejorar lo que estamos haciendo, bienvenido sea, y grandes cosas que pudimos hacer para modificar y que hoy estamos tranquilos que la estamos haciendo, tiene que ver muchas veces con el aporte de los vecinos. También es cierto que en ese mundo hay gente que juega con una situación tan difícil y que juega con la angustia de muchísimas personas, porque la verdad es que cuando me cuentan, dice, fulano puso tal cosa, que hay no sé, con fiebre. A ver, yo tengo la tranquilidad porque hay algo que lo hablamos con Amílcar desde el día que asumió, ¿no?, con esta situación, es que nos decimos la verdad, compartimos la verdad con nuestra comunidad. Tenemos que entender, cuando haya un caso sospechoso, será un caso sospechoso y lo vamos a decir. Cuando haya un caso de COVID-19, lo vamos a decir. Porque la manera que tenemos de cuidarnos es saber por qué se contagió, quién estuvo alrededor de ello. Por eso quiero dos o tres cosas. Primero, en prestarle atención a la información oficial. En no seguir cadenas o comentarios que rápidamente uno se puede dar cuenta de que tienen una intencionalidad. Nosotros cualquier noticia que tenga que ver con la salud la comunicamos. La comunicamos porque necesitamos también actuar. No es que aparece un caso, no. Si aparece un caso tenemos que actuar. Y también la otra cuestión que es importante es que lo que viene haciendo la comunidad está muy bien. Venimos cuidándonos. Tenemos que mejorar. Sí, ahí vamos a hacer un hincapié muy fuerte a partir de hoy, que ya empezamos y vamos a reforzar en la semana. Las propuestas que tengan que ver con esa administración del aislamiento, la empezamos a elaborar. Algunas ideas hoy, la vamos a ir trabajando, le dimos participación a la oposición y compartimos también seguramente en el día de mañana y el lunes con algunos más y con algunas instituciones que nos han planteado distintas situaciones o comerciantes que nos han llamado. Ahora, esa propuesta tiene que tener dos patas. Primero, que ese funcionamiento que nosotros estamos pensando no nos genere una situación de riesgo. Es decir, si damos la posibilidad de que algún sector se active o se administre de distinta manera que pueda empezar a funcionar, primero tenemos que estar convencidos nosotros de que ese funcionamiento no pone en riesgo.
Es decir, si funciona algo, nosotros tenemos que ver de qué manera lo vamos a plantear para que ese funcionamiento no nos genere un riesgo social, ni al comerciante, en el caso de que sea un comercio, ni a los clientes. Y después tenemos que garantizar algo más, porque no es una propuesta que la vamos a escribir y la vamos a mandar. Tenemos que escribir cuál es la idea que tenemos y también tenemos que poder garantizar de que vamos a hacer un monitoreo. Es decir, yo no digo nada más esto funcionaría de esta manera y después no lo controlo. Si nosotros modificamos algo o buscamos una administración distinta a la que dice el decreto nacional, tenemos que ratificar y justificar y poder demostrar para nosotros mismos que vamos a poder controlar. No va a haber actividad que nosotros pongamos en funcionamiento y que veamos que es un riesgo que siga funcionando. La sacaremos de funcionamiento si vemos que no se cumple lo establecido. Más allá después vamos a profundizar y vamos a estar trabajando en la semana esa propuesta que va a ir a la gobernación y el gobernador tendrá que hacer la propuesta a nivel nacional. Pero tiene que ir en esa línea, en que nosotros ese paso que demos, tenemos que estar seguros de que no nos va a traer un confinamiento y que vamos a poder controlarlo. Esa cuestión es central porque nosotros vamos a proponerlo y nos vamos a hacer cargo de lo que proponemos. También es cierto que cuando ayer escuchábamos al presidente, en un momento, cuando hablaba de un pueblo y un pueblo chiquitito, claro, muchos se identificaban y nos identificamos. También cuando habla de una parte que, bueno, que estén aislados, la verdad que ahí ya no estamos identificados. Porque nosotros somos una comunidad chiquita, pero que tiene una relación muy frecuente con distritos vecinos, como puede ser el caso de Magdalena, con distritos como es la ciudad de La Plata, con comerciantes que van y vienen. Entonces no nos podemos poner en lugar de un pueblito chiquitito, cuando en realidad estamos a una hora de lugares donde el virus puede estar circulando. ¿Qué es lo importante de todo esto? Hoy estamos, como lo estamos diciendo, sin ningún caso, ni siquiera sospechoso. Pero también es cierto que nos tenemos que informar y tenemos que leer que una ciudad como Bransen hoy está con una situación muy distinta. Porque hubo un caso, porque no se informó bien, porque hoy ya, aparte de ese caso, se desprenden los que trabajaban en ese lugar, en esa clínica, y esa clínica, los que trabajaban en San Vicente, en otro hospital. Entonces tenemos que ver la magnitud del problema que podemos armar, si no somos conscientes de cómo nos manejamos como comunidad. Uno de los temas, yo se lo digo a él y lo digo, tampoco podemos ser una sociedad que cuando aparezca un caso de COVID-19 esté pensando en la cabeza alguno cómo lo sacamos del distrito, porque la verdad es que muchas veces también sale lo peor de una sociedad. Es una enfermedad que va avanzando, que el objetivo del gobierno nacional y de la provincia y de las provincias y de los municipios es esto mismo, que los casos que tienen que ir sucediendo sean de una manera dispersa en el tiempo para que el sistema de salud pueda ir y atenderlo. Ahora, tenemos que madurar como sociedad, que no es que si nos aparece un caso tenemos que arrinconarlo, ver si lo podemos sacar a la ruta 36, quién es el pariente, de dónde vino. Esa locura, quien les habla, el intendente, no se va a sumar a eso. Lo que sí tenemos que hacer, que cuando en algún momento, si no podemos evitarlo, porque vamos a hacer todo para evitarlo, pero también es cierto que seguramente en algún momento nos puede sorprender un caso, lo que es muy importante es lo que hicimos para atrás. Es decir, si le toca a quien les habla ser un caso positivo, yo tengo que poder hacer un historial para atrás de mis movimientos y no haber puesto en riesgo a los demás. Es decir, yo cuando pienso, tengo que decir, hoy estuve con 2 reuniones de mucha gente, sí, es cierto, estuve con mucha gente. No tomamos mate, no estuvimos cerquita, no compartimos una gaseosa o el vaso. Entonces, tengo que pensar para atrás y decir, no estuve comiendo un asado con 10, no hicimos un cumpleaños en mi casa y había 4. Entonces, si a mí me llegara a dar positivo, yo tengo que poder decir, mira, mi familia sí estuvo en contacto conmigo. Entonces, mi familia tendrá que estar en cuarentena, yo estaré en cuarentena, pero yo no puedo después ver si mi señora anduvo paseando y estuvo charlando y tomando mate con una amiga. No, eso no puede suceder. Entonces, que aparezca un caso es un tema preocupante, pero que ese caso no haya tenido un aislamiento es grave. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Vamos a hacer lo posible para seguir reforzando como estamos reforzando en los accesos, vamos a hacer lo posible para tener, como lo tenemos, un listado de todos los que les toca viajar, de los que trabajan en otro municipio, de las distintas situaciones que esos que van a trabajar afuera tienen en su lugar de trabajo, cómo están haciéndolo, las recomendaciones que le estamos dando, y después casos que suceden puntuales. Hay, por ejemplo, un proveedor que salió a hacer la compra como un comerciante de todos los días o de día por medio,
Resulta que en realidad no volvió, se está quedando en otro lugar y va a volver dentro de 2 días. Cuando llega, le va a caber el aislamiento, porque la realidad es que tuvo 2 días dando vuelta en un lugar y para cuando nosotros llegue no tenemos seguridad de dónde estuvo. Entonces, eso es un poco lo que nosotros queremos plantear. Seguimos en un aislamiento. Hay muchas cosas que podemos trabajar y pensar en la semana, pero no hay que ilusionarse con eso. Y cuando uno les dice esto, lo comenta y lo pongo también sobre la mesa, es cuando pensamos en eso que nos molesta, informémonos un poquito de lo que está pasando en el mundo. Miremos las imágenes de lugares que no hicieron lo que estamos haciendo nosotros y nos vamos a dar cuenta que nuestro problema se reduce muchísimo. Porque la realidad es que a todos nos encantaría hacer un confinamiento que no, o hacer un aislamiento que no nos duela, pero no existe. Lo tenemos que hacer. Hay familias que tienen situaciones mucho más difíciles, que tienen lugares mucho más incómodos, y hay otros que tienen problemas económicos. Uno entiende todo eso. Ahora estamos en un momento clave, entender que hoy tenemos números que no nos dan pánico, pero por lo menos tenemos que estar mirando lo que sucede en otros países para darnos cuenta que este esfuerzo que está haciendo económico cada uno de los vecinos, socialmente también es muy, muy costoso, y el gobierno nacional que ha decidido apostar a la vida, y eso significa también un despliegue y una discusión muy grande con algunos sectores. Entonces, sigue el aislamiento, vamos a profundizar. Los que quizás estos días se relajaron, los vamos a hacer notar de que no pueden estar relajados, que no pueden estar haciendo compra 3 veces al día, porque los mismos comerciantes nos dicen que hay gente que van y están 3 veces haciendo compra en el mismo día. He visto yo personas con un hijo haciendo compras, y uno podrá, cuando lo abordemos, cuando nos podrá explicar en algún momento que no tenía con quién dejarlo, podrá ser una situación, pero también entendemos que tenemos que reforzar esta idea de que nos tenemos que estar cuidando entre todos. Por ahí si hay alguna pregunta, después cerramos con algún temita más, pero para no hacerla tan larga, ¿no? Sí. Intendente, en el caso de las personas que están haciendo circular información que no es correcta, se están tomando medidas a nivel nacional, ¿acá también se piensa tomar el asunto? Sí, vamos a empezar a hacerlo porque la realidad es como yo recién les contaba. No es lo que nos pueden asustar a nosotros, que tenemos la información certera y todo el día de monitoreo. La verdad es que lo que no podemos es hacer que pongan, más allá de la situación difícil, que pongan en situación de crisis y que la gente le pregunte a otro amigo, que vaya. La verdad que tiene que ver con responsabilidades. Todos conocemos quiénes son los que pueden comunicar. También hay instituciones que tienen integrantes, y mirar que esos integrantes también, porque una cosa es ser solidario en una institución y después ser un irresponsable en las redes sociales. Yo creo que ahí hay responsabilidades de todos. La verdad que al que menos incomodan es a quien le habla, o al doctor, o a alguno que está acá con la información. Pero quien no tiene información y alguien juega a través de una computadora y tira por tirar, la verdad que más allá de que debería modificar su actitud, porque no se dan cuenta el daño que genera a los demás, bueno, quien no lo vea de esa manera, también hay un decreto, que hay un acceso directo a la policía y que se trabaja estos temas que tienen que ver con la posibilidad de saqueo, la de generar pánico y de algunas otras cuestiones que lo vamos a abordar. Pero ya les digo, tiene que ver con esto de conservar la tranquilidad en un lugar donde tenemos que estar atentos todos, pero no nos podemos poner en situación de que tenemos un caso positivo cuando en la verdad no tenemos ni un caso sospechoso. Así que sobre eso sí vamos a trabajar también. ¿Y qué va a pasar con esa gente? Con Esa gente. No se hace una denuncia y directamente actúa el Ministerio de Seguridad. El Estado municipal. Sí, lo denunciamos nosotros. De hecho, ya en algún caso lo hicimos. En el caso de las medidas que se van a endurecer, ¿podés ampliar un poco? Digo, hay mucha gente que seguramente... Endurecer quiere decir volver al principio, porque sentimos, y esto lo sentimos porque después de ese fin de semana que se hizo, como que se esperaba que podía haber un final de aislamiento, se hizo la prórroga y algunos lo tomaron como que había una etapa que estaba cumplida. Tenemos que volver a ese momento, que tiene que ver. A veces el movimiento del pueblo nos parece mucho. Yo hoy lo comentaba y lo charlaba y insisto con eso. Es cierto que cuando uno se para en el centro del pueblo, porque las localidades funcionan distintas, pero el centro del pueblo, uno ve como un movimiento importante en algunos horarios. La verdad es que muchas de las mañanas que vengo para acá hago una recorrida por los negocios, y los negocios que están habilitados para trabajar, o los bancos, también veo que se respeta, es decir, no hay gente amontonada dentro de los negocios, mucha gente está afuera directamente porque los negocios están cerrados.
hay distancia entre ellos. Entonces, ese movimiento que está y que es prolijo es lo positivo. También es cierto que, como muchos de ustedes, hemos visto un poco más de movimiento de chicos que uno los ve como que no están yendo a un lugar a hacer una compra. De personas que a veces, adultos mayores, que los vamos viendo que se movilizan, pero no solo se movilizan a comprar. Hay que acordarse que tenemos un teléfono a disposición para que esa persona evite salir de su casa o no corra riesgo. Esas personas yo las he visto, por lo tanto seguramente también, muchas veces se cruzan con algo y se ponen a charlar. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que no lo ven, porque no se comunican como muchos de nosotros por las redes sociales. Pero tenemos que insistir con algo. El coronavirus a muchos jóvenes les da una gran oportunidad, es decir, lo pueden llegar a pasar. Hay que entender que a los adultos mayores son pura y exclusivamente los que corren riesgo de vida de verdad. Entonces, tenemos que evitar que ese foco de conflicto, que en realidad es un conflicto de salud, un adulto mayor que sale y va a hacer las compras y se pone a charlar, si tiene hijos, su hijo se tiene que estar dando cuenta de que su papá está en riesgo o su mamá está en riesgo. Si no tiene esa persona para llamar, nosotros tenemos un número telefónico que lo vamos a seguir reforzando esta semana para que no tenga que salir. Ahora, lo que a veces vemos es que en esa salida hay una voluntad de salir. No es que quiero el número o no sé el número. Hay una voluntad de que quiero salir a hacer las compras. Estamos avisando que se ponen en riesgo. No solo ellos, sino que nos ponen en riesgo a todos. A los más jóvenes podrán pasarlo como una gripe. A los adultos mayores está claro que es una edad de muchísimo riesgo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reforzar? Esas salidas que sentimos que se relajó y algunos vemos caminando en la calle que no tienen que estar. Sobre la liberación de algunas actividades, Hernán, que dijo el presidente anoche, como el rubro de talleres mecánicos y todo eso, ¿qué medidas se van a tomar? Sí, lo que tiene que ver con los talleres mecánicos, y también lo destaco porque vienen haciendo algo, venían funcionando de una manera que es la que yo digo que nosotros después tenemos que también tener unas conductas de funcionamiento. Un taller que tiene adentro un vehículo, que lo está arreglando y está el dueño del taller, y no tiene contacto, no tiene una taller abierto donde hay una mateada de 5, donde pasa el que hace unos días que no lo ve y le va a comentar que había un... No, ese taller que funciona prácticamente a puerta cerrada y están reparando un auto, no hay inconveniente. Nosotros evaluamos los de salud, es decir, eso para nosotros puede estar funcionando dentro de un taller. Una casa de repuesto que por el costado le venda un repuesto a alguien que necesita arreglar su vehículo, no hay problema. Una gomería que le dejen una rueda y que le entregue la rueda arreglada, no es un problema. Lo que tenemos que evitar, como pueblo que somos, muchas veces es, voy a llevar una rueda a arreglar y aprovecho y estoy una hora charlando. Bueno, eso lo tienen que impedir los mismos comerciantes, y nosotros tenemos que controlar que eso no suceda. Entonces, es quién funciona, pero fundamentalmente es cómo funciona. Y ahí es donde los pueblos como los nuestros, que en realidad una compra salís en un horario y das vuelta y en una época normal charlas con todo el mundo y te abrazás y besos, bueno, eso lo tenemos que suspender. Entonces, el taller mecánico puede funcionar y claro, si está arreglando un vehículo, tiene un repuesto y está el mecánico con el auto, ahí no tenemos problema. Cuando le entrega el auto, le entrega la llave, le entrega el auto, 5 minutos, se terminó. Otra de las cosas que nosotros resolvimos ya en la semana, pero tiene que ver con esto, quizás un poquito adelantado nosotros, porque algunas características del aislamiento que tenía la nación nosotros fuimos flexibilizando, tiene que ver con lo que hicimos con los parqueros y con la gente que corta pasto o con los albaniles. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Un registro para que el que corta pasto nosotros lo tengamos registrado, y porque también tuvimos una charla con eso. Ir a cortarle el pasto a alguien no tendría que ver con un problema de salud. Ahora, o con un riesgo en el sistema de salud. Ahora, si mi cortada de pasto, dejo la máquina, entro a la casa del dueño que le estoy cortando el pasto, charlamos media hora, me convida con un mate, ahí estamos poniendo en riesgo. Entonces, cortar el pasto sí se puede. Ir a charlar y hacer relaciones con el propietario de la vivienda, no. Albaniles, lo mismo. Ir a una obra, 4 o 5 personas que trabajan, o 2, o padre e hijo, que tenemos muchos casos en nuestro pueblo, ir a una obra no significa un riesgo, porque va a una obra, trabajan. Lo que no puede pasar es que de esa obra salgo con mi hijo, con la persona que me está ayudando, y voy al corralón y estamos media hora en la puerta del corralón mientras me atienden, mientras les pido los materiales para mañana. Entonces, esos funcionamientos son los que nosotros
en la medida que podemos, y que ya lo hicimos hasta ahora, pero ahora tenemos una línea de trabajo distinta, es decir, proponemos a la provincia y a la nación, lo vamos a ir planteando. Eso es lo que nosotros pensamos que podemos ir modificando dentro del margen que nos dejó ayer el presidente, que fue contundente. Seguimos en el aislamiento, creemos, eso lo acompañamos nosotros y lo acompaña seguramente gran parte de la sociedad. En esa administración es la que nosotros tenemos que trabajar a futuro. Doctor, dos consultas. En el tema de lo que está siguiendo el tema el intendente, y con respecto al resto, ¿no?, de los rubros que no fueron nombrados ayer por el presidente de la Nación, la idea es generar una propuesta desde acá de la municipalidad y esa se lleva a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opinión tiene usted del tema? Yo creo que hay que ser muy cauto cuando uno va flexibilizando algunos rubros comerciales o de actividades en las distintas comunidades del Partido de Punta Indio. Debe ser muy cauto, debe ser muy responsable, debe ser muy observador y analizar las situaciones, particularmente cada una como corresponde. Esos protocolos de flexibilización se van a elevar desde el Ejecutivo Comunal a Gobierno de la Provincia, y el Gobierno de la Provincia dará un primer visamiento sobre los protocolos y después lo elevará a Nación, y el jefe de gabinete va a ser el que va a dar una devolución de por sí o por no la flexibilización de algunos rubros. ¿Hay fecha para eso? Digamos, No, y entraríamos en la semana. Ya de hoy estuvimos ya hablando algo, mañana quizás nos juntemos, el lunes, para alargarlo la semana que viene, el lunes o martes, cosa de tener una devolución en el transcurrido de la semana que viene. Creo que pasa por ahí la temática de trabajo. Y quería consultar en el tema de las cifras que se dieron a conocer ayer, sí, o que intentó explicar. Sorprendente. Sorprendente que estemos en la situación en que estamos. Bien en comparación con la evolución de la contingencia en otros países. ¿Por qué? Porque realmente ameritó la toma de medidas en tiempo y forma. Y fueron también respetadas por la sociedad de este país, que es muy importante. El tema es que no hay que aflojar. El tema es que no hay que relajarse, porque yo que tenga 1.900 a 40 y pico mil, y mirá qué bien que estamos, no es un campeonato de fútbol esto es la vida, es la vida de cada ciudadano. Entonces de repente, ojalá que estemos un poquito más bajo, pero ahora tenemos que ahora vamos a empezar a observar la responsabilidad del ciudadano. Cómo ha llevado adelante el tema del aislamiento y lo comunicacional, las medidas de prevención que hemos tenido, el distanciamiento fundamentalmente, que ahí es un marco donde está la transmisión de esta virosis. Entonces, tenemos que observar ese numerito que empezó siendo el 28 de marzo, que empezó siendo de 8 o 9%, y ayer está en 14%. Porque ya vamos a tener muy pocos ingresos de gente que estaba en el extranjero que puedan traer la enfermedad. Vamos a tener muy pocos contactos estrechos con esa gente. Vamos a empezar a evaluar el grado de transmisibilidad comunitaria con ese número. Hay un montón de distritos que justamente con la intención de controlar la transmisión comunitaria han dispuesto que para salir a las calles los vecinos y vecinas tienen que usar barbijos o tapabocas. ¿Evaluaron eso como una posibilidad en Punta Indio? En el momento, sí, lo estamos evaluando todos los días. Es una charla que tenemos diariamente del uso de barbijo sí, barbijo no. Yo les quiero decir que en ese sentido nosotros también vamos evaluando algunas situaciones que ameritan el uso del barbijo. Hemos estado presentes el día miércoles a la noche o el martes a la noche, fuimos a las 22:30 horas al matadero. Que nadie piensa en el matadero, porque todo lo que estamos dando vuelta con las redes no piensa en el matadero. Ponen el ojo donde no hay que ponerlo. El matadero es un lugar donde gracias a Dios tenemos una gran fuente de trabajo para los ciudadanos de este distrito, trabajan 25 personas más o menos, es una fuente laboral. Y nadie pensó en el matadero. Nosotros fuimos al matadero, fuimos a la noche, me fui con el veterinario Rodolfo Lamarche a hablar con los tres personas que hay empleadas nocturnas, una joven administrativa y dos jóvenes que hacen vigilancia y atienden a los transportistas de carne que vienen a cargar a la madrugada, que vienen de La Plata, que vienen de Cañuelas, que vienen de Quilmes, que vienen de Zategui. Nadie pensó en ese rinconcito de este distrito. Y fuimos y estuvimos presentes dándole medidas preventivas y marcándoles cómo deben ellos desarrollar la tarea. Y a esa gente sí,
le recomendamos, aparte de los que vienen a cargar, la colocación del barbijo en el puesto de control, a la gente que trabaja en el matadero, también le recomendamos el uso del barbijo cuando tienen estrecha relación o estrecho contacto, a menos de la distancia permisiva en cuanto a la contingencia, le ofrecemos que use el barbijo y realmente le recomendamos el uso del barbijo. Y también asistimos al otro día, el jueves al mediodía, fuimos a charlar con la gente del matadero, el resto de la planta de trabajadores, para explicarle exactamente lo mismo. Sí, del lavado. Al uso cotidiano. Sí, sí, no, yo voy yendo a eso. ¿Por qué? Porque también en esto somos medio flexibles. Somos razonablemente flexibles. A la gente que trabaja diariamente también le dimos las mismas pautas y sobre todo el lavado de manos cada 50-60 minutos debe ser posible. En la comunidad entera, todavía no es necesario. Sí, estamos en una observación permanente y profunda con respecto a los que transportan mercadería hacia el distrito, que entren y recorren el distrito con el barbijo y después lo depositan a la salida, si quieren, o los que van a buscar mercadería a La Plata, por ejemplo, para disponer en los demás comercios. A eso sí le recomendamos el barbijo, transitoriamente en esas dos situaciones. A la comunidad entera no, porque no tenemos el virus circulando en nuestra comunidad y puede ser nocivo inclusive. Como se explica el barbijo, es para que yo enfermo no transmita, pero también es una medida preventiva para el que está enfrente, ¿sí? Si acota la distancia. Ahí, ¿me perdonás? Sí. Una cosita que es interesante con relación a esto, porque es un tema, como lo preguntó Laura, es un tema que está todo el tiempo en el debate. El otro día escuchaba, por eso es importante cómo nos movilizamos nosotros. Escuchaba también a una profesional que hablaba de este tema. Y uno de los riesgos del barbijo es creer que si nos ponemos un barbijo podemos salir a la calle y andar con todo el mundo y no respetar las distancias y estar 5 juntos en un lugar. No nos protege, es más un riesgo. ¿Por qué? Porque creemos que porque tenemos el barbijo podemos estar a 30 centímetros todos y ponemos en riesgo. Lo mejor es el aislamiento, es decir, charlamos a distancia, sostenemos en 1,5 metros, 2 metros, y el barbijo, como recién lo dijo Amílcar, en algunas situaciones empezamos a dar la recomendación de que se utilice, que no quiere decir que en algún momento no lo tengamos que hacer masivamente, pero es importante 2 o 3 cosas con relación a esto. Imagínense desde el día que nosotros empezamos con esta situación, a dónde estamos hoy. Las medidas van avanzando y vamos intentando tener o ir protegiéndonos a medida que la situación lo amerita, porque si no haríamos todo junto el primer día, y la verdad que estamos hablando de que la cuarentena hoy, o el aislamiento es hasta el día 26. Todos sabemos que el día 27 el virus del coronavirus va a seguir estando, por lo tanto, ¿cómo funcionamos después? Entonces, yo creo que lo importante es entender esto. Me cuido quedándome en casa, me cuido cuando salgo a la distancia. Imagínense que cuando una persona sale de su casa, es el momento que se pone en riesgo. Se pone en riesgo él y empieza a poner en riesgo a los demás. Es decir, ese paso que doy al cordón y empiezo a andar por el pueblo es donde me pongo en riesgo. Y otra cosa más, doy la vuelta que tengo que dar, cuando vuelvo a mi casa pongo en riesgo a toda la familia. Entonces, antes de dar ese paso de salir, repensémoslo. Entonces, a medida que vayamos avanzando con esto, seguramente, como hace un tiempo casi no le recomendamos nada, hoy ya hay distintos sectores que van utilizando, los chicos que están en el acceso, la policía que está en contacto con muchos. Muchas veces tiene que ver con proteger al otro, porque yo le puedo pedir en la documentación todo y yo ya hablé con 50 personas y quizás soy yo el que va contagiando, en el caso de los puestos. Así que bueno, es un tema que, como ustedes lo habrán visto en todos los medios, de mucho debate, pero Amílcar vamos siguiendo lo que Amílcar plantea, que en realidad tiene línea con lo que va pasando en la nación, pero claro, hay ciudades como la ciudad de Buenos Aires que empieza a ser más masivo, porque de ahí no hay duda que el virus circulando está en la ciudad de Buenos Aires también. ¿La policía va a seguir controlando a los ciudadanos y ciudadanas que incumplan la cuarentena? Sí, la idea es, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Creo que ya estamos en una etapa que tenemos que insistir con la comprensión. Es decir, hoy por ejemplo, sábado 3 de la tarde, que fue yo estuve a la mañana acá, vi movimiento, en el movimiento de las 11, 12 había movimiento, volvimos a tener una reunión 2:30, 3 de la tarde, de un sábado, de sol, de los últimos días de casi del verano, no había un chico, no había una persona tomando mate, no había un auto estacionado, no había una moto, no había una bicicleta. Entonces yo creo que con relación a esa pregunta,
La policía siempre está, porque también hay gente que nos denuncia a un proveedor que le dieron el barbijo y lo dejó en la camioneta y bajó sin voz y tiene que estar. La policía tiene que seguir estando porque hay infracciones y hay gente que no comprendió, pero estamos en una etapa superadora de eso y creemos que ya hay mucha información que se dio. Por eso es que hoy vamos a insistir con lo que comenzamos hoy, que tiene que ver con un sonido que te refresca estas 4 o 5 cosas en los audios y recorriendo el pueblo. Creo que estamos en esa etapa donde la realidad es que no vemos, más allá de ese movimiento que nos hace un poquito de ruido en esos horarios pico, no vemos que la gente masivamente haya desoído el tema del aislamiento. La verdad que una plaza o el anfiteatro que no haya un chico un día sábado a las 3 de la tarde, quiere decir que está la sociedad acompañándonos. Digo esto porque también es importante darle valor a lo que la comunidad está haciendo, que es un gran esfuerzo, y a veces a los adultos que nos toca más hablar con los jóvenes y que le tenemos que explicar esto, ¿no? Yo siempre miro un dato, si bien estamos satisfechos, conformes y nos pone muy bien las decisiones que va tomando el gobierno nacional por los resultados también. Imagínense que nosotros hablamos al principio de esto que podía haber un pico en abril y hablábamos cuando empezó que en abril iba a estar el pico. Claro que ese pico no está en abril. ¿Por qué? Porque hicimos un aislamiento. Entonces el riesgo ahora está en mayo y se va a ir corriendo. Y cuando nos incomode algo, miren un poco lo que está pasando. Un Tecnópolis con 2.500 camas, municipios que preparan de a 500. Entonces no es que ganamos una batalla. Entramos en una conducta que si la podemos sostener, esta conducta de manejarnos de esta manera, de que hoy no compartimos mate los 10 que estamos acá, y que estamos todos relativamente separados, si nosotros hacemos eso es lo que tenemos que conservar todo el tiempo. En algún momento el gobierno dirá que el aislamiento va a ir flexibilizándose o se va a ir mejorando. Ahora, lo que está claro es que lo que no puede cambiar son las conductas. Entonces nosotros creemos en que no es una cuestión ya de ir atrás de un chico que no entendió, sino hablarle a la familia, hablarle de que ese chico que si va a salir le tenemos que pedir 20 explicaciones. Si no es hacer una compra no puede salir. Yo creo que en esa línea está funcionando hoy. Sí, la pregunta tenía que ver, perdón, la pregunta tenía que ver, digamos, a propósito de la denuncia que hizo este menor de edad, qué pasó con esos policías, tengo entendido que siguen trabajando, y, digamos, si hablaste con el jefe de la policía para darle alguna directiva puntual sobre cómo actuar en estos casos, teniendo en cuenta que ya hay información, ya hay, digamos, actitudes y disposiciones, pero que también puede seguir ocurriendo. Sí. Que los adolescentes sigan en la Bueno, calle. las directivas, de hecho lo que hablé con el comisario es lo mismo que hablamos el primer día. Puede haber infractores, puede haber alguno que esté violando el decreto, lo que no puede haber es violencia. Es decir, esto está claro que nosotros no es que tuvimos que reforzar esa charla solo sobre una situación que pasó, ver qué pasó, se generaron las denuncias que tenía que generarse en asuntos internos, se hizo una denuncia que la familia le hizo en la departamental y operativamente esas personas no están en la calle. Lo que sí está en la calle son los patrulleros, lo demás personal, haciendo las recorridas, alertando. Hubo ayer un pequeño operativo de detención de los vehículos y de consultas acá frente a la municipalidad y siguen patrullando. Hubo una disposición del ministerio para este fin de semana que tenía que ver con lo que hace un tiempito atrás no le permitían, que era estar en los accesos o sobre la ruta. Vinculado a la posibilidad de que muchos salgan de Buenos Aires y que busquen llegar a los lugares como los nuestros, el ministerio los habilita a estar en rutas y nosotros hemos dispuesto en Las Tahonas, porque había vehículos que en un momento pasaban y iban a Punta Indio, y bueno, y reforzó y ayudó un poco en el acceso. Pero sí tienen la responsabilidad, igual que antes, de seguir, y si tienen que labrar acta, tienen que labrar acta, y eso lo siguen haciendo. Por supuesto, repudiamos el hecho de ese día con este menor, pero eso no quiere decir que ahora la policía no pueda estar haciendo cumplir el decreto, que es lo que tiene que hacer. Con respecto a la cuestión social, ¿cómo se encuentra y cómo la planifican para aguantar hasta el 26? Sí, nosotros estamos desde hace un tiempo planificando el aislamiento teniendo en cuenta distintas situaciones y de familias que tienen situaciones sociales complicadas. Claro que ese número de familias se amplió por distintas actividades que fueron quedando sin la posibilidad de trabajar, entonces esas familias se ampliaron. El Estado municipal sigue recibiendo, y estamos haciendo eso, de la provincia de Buenos Aires, sigue recibiendo alimentos. La municipalidad misma recibe donaciones que tienen que ver con carne y con mercadería,
y a su vez el grupo de instituciones que también se organizó y fueron recibiendo mercadería. Lo que se hizo fue una entrega, nosotros habíamos hecho una semana atrás, la semana anterior, una entrega con los productos que teníamos de la provincia de Buenos Aires, más lo que la municipalidad completa para tener ese bolsón. Esta semana que pasó se hizo una entrega con productos que juntaron las instituciones a través, por supuesto, de la solidaridad de todos los vecinos que fueron dando una mano, y se hizo una entrega a bastante más familias de las que estaban en este primer listado de situaciones vulnerables en una situación normal de la economía. En esta situación es mucho más amplia la cantidad de familias, pero la realidad es que tenemos la tranquilidad de que la semana pasada estuvimos nosotros, esta semana estuvimos nosotros también acompañados de la gente que estuvo en la organización de la colecta que hicieron las instituciones o a través de las instituciones, a través de los vecinos. Estuvimos acompañados y se hizo ese reparto. Ya estamos planificando la semana que viene, la municipalidad ya tiene la carne para hacer el reparto de carne la semana que viene, y estamos proyectando, porque claro, como les decía recién, también estamos viendo que esto se puede estirar un poquito, por eso nos interesa, por un lado, seguir acompañando a las familias, y por otro lado, dentro de esta administración del aislamiento, habilitar algunas cosas. Ya el que corta pasto y el que pudo hacer unos parques empieza a mejorar su situación. También es cierto que esta semana estamos haciendo un cruce con los distintos programas nacionales que todas esas familias, o la gran mayoría de ellas, tienen. Algunos se han inscrito en el programa de los 10.000 pesos, que en realidad muchos de los que se inscribieron, por supuesto no todos, se inscribieron 10 millones de personas en el país, pero algunos ya les fueron o tienen la aprobación para cobrarlo, otros tienen la tarjeta, otros tienen la asignación y algunos tienen pensión. Entonces es pensiones. Nosotros vamos a seguir cruzando los datos para que esa ayuda vaya directamente a esas familias que sabemos que no estuvo recibiendo fondos de ningún programa y que necesita quizás más que una bolsa. Te transfiero una pregunta de gente que está mirando en directo la conferencia, una para Hernán, una para Amílcar, sobre el tema de la liberación para la actividad física y demás, caminar y demás por un lado, y para Amílcar, sin descuidar el COVID, ¿cómo está la situación con el dengue también? Bien, lo de la actividad física, que ayer lo comentó Alberto Fernández, el presidente, hubo un dato que la verdad me pareció muy importante. Cuando uno está en este momento con tantas cosas, quizás a muchos se nos fue pasando, ¿no? La posibilidad de que los chicos que tienen autismo y las familias que tienen, hay una persona con discapacidad, que tengan la posibilidad de salir a esa puerta, de salir y estar y dar una pequeña vueltita y ese recorrido. Claro que para que eso sucede, que esa familia que tiene una persona que necesita que alguien lo acompañe y que esté afuera y siempre en zona de cercanía de su casa, eso sea sano, no tenemos que invadir el espacio público. Es decir, si ellos están ahí, no tienen que estar cruzándole ninguno de nosotros por delante. Entonces, respetemos el espacio que se genera por estar todos en casa para que esa familia tenga la posibilidad de circular y de tener ese momento que necesitan por sus problemas de salud, para que la verdad también se le haga mucho más sencillo ese aislamiento. Con relación al tema de las caminatas y eso, en el decreto no está, por lo tanto es una propuesta que hay que hacer y nosotros en esa línea no nos queremos aventurar a que salgamos a caminar, porque muchos sabemos que son responsables de que salen a caminar y van, pero tampoco que eso sea la libertad de porque caminamos, en realidad estamos todos en la calle. Entonces ya están los chicos de deporte trabajando en alguna propuesta. No nos queremos apurar a decir que podemos salir a caminar mañana. No, lo vamos a hacer como queremos hacer todo. Pensarlo muy bien, no podemos estar saliendo a caminar y uno cruzarse todo un barrio e ir a caminar al otro barrio, el otro para el otro lado, no. Lo vamos a planificar, vamos a pensarlo muy bien desde el lugar de Amílcar, desde la salud, también entendiendo que es algo importante porque tenemos la posibilidad de salir por muchos lugares y no encontrarnos. Ahora, está claro que no puedo salir a caminar con 3 amigos ni con 2 amigas, no. Si salgo a caminar es por un lugar determinado que seguramente nosotros lo podemos planificar y es solo. Pero no nos queremos aventurar a hacerlo, en el decreto no está. Entra la misma lógica de las propuestas que hagamos nosotros. En concreto, como para resumir, ¿qué ideas se están manejando hoy, después de haber charlado con las instituciones y con los concejales de la oposición, que pueden llegar a proponer cuando sea el momento a la provincia para que después traslade a la Nación? Sí, lo que quizás sale de las charlas, que es que tenemos que ver si lo podemos hacer. La realidad es que tenemos que ver si lo podemos hacer. Tiene que ver con algunos comercios que tienen que ver más con la vestimenta, con
con cuestiones que uno podría evaluar que no son de necesidad imperiosa, pero lo que es imperioso es la necesidad que tienen esas familias o esos negocios de que tienen que pagar un alquiler y resolver si pueden seguir teniendo un negocio o no en los próximos días. Ese sería un caso. Después tenemos otras situaciones que van saliendo, el tema de las peluquerías. Bueno, ¿cómo podría funcionar una peluquería? La verdad es que para algunos le va poniendo el pelo largo y no pasa nada, pero hay algunos que tienen un local alquilado y necesitan resolver si van a poder pagar o no. Ahora, está claro que una peluquería no puede ser un lugar donde 4 personas esperen el turno y estén sentados así. Estamos pensando en posibilidades, que lo comento porque lo estamos pensando, si no podemos hacerlo no lo vamos a hacer y vamos a priorizar siempre la salud. Bueno, que se den turnos y que estén espaciados para que se pueda desinfectar todo, que el que atiende tenga la persona una protección completa, el que está siendo atendido que tenga un barbijo, que se dé un turno y que haya un espacio entre uno y otro para poder desinfectar todo y empezar de vuelta. Entre las cosas que charlamos hoy, una empresa que decidimos, en realidad decidimos porque tuvimos la respuesta hoy, que es Famacom, que tiene 30 y pico de personas que van a trabajar, 35 personas. Hoy hablé, hace un ratito me pude comunicar con el ministro de Agroindustria, y la resolución que daba en nosotros, porque lo que es más importante es no tanto si por una parte del decreto puede estar o no, sino qué va a pasar en ese funcionamiento de 35 personas. Ahí es donde Amílcar ya estuvo trabajando con un médico que está por parte de la empresa, para que esa posibilidad que vamos a resolver y vamos a estar charlando seguramente en el día de mañana, si se da que puede empezar a funcionar, tiene que haber un montón de condiciones en el lugar. El distanciamiento entre ellos, las personas de riesgo no pueden estar, no pueden tomar mate todos juntos. Entonces es una persona que es un insumo de un sector que el ministro me dijo que podíamos tomar esa decisión, pero está claro que la decisión final tiene que ver con qué es lo que están dispuestos ellos a mejorar del funcionamiento normal, que sabemos que tienen buena predisposición, tienen un médico para que podamos trabajar en línea con Amílcar, y en virtud de eso la charla con todo el personal, porque yo voy a trabajar en un lugar y después vuelvo a mi casa. Entonces, hay también un dato de una persona que viaja, que es el que hace el reparto. Todo eso está previsto para que lo trabajemos. Entonces, podría ser una empresa que en el distrito se activa con todos los cuidados que tienen. Y donde veamos que hay algún cuidado, hay alguna situación que pone en riesgo a la comunidad, nosotros también vamos a actuar en consecuencia para que eso no funcione de esa manera. Perdón, quedó pendiente la pregunta sobre el dengue, y hay otra persona que pregunta sobre el tema de la vacunación. Sí, lo iba a decir, sí. El tema del dengue. El tema del dengue no tenemos tenido casos positivos, sí hemos, como ya lo dijimos en alguna emisión radio, creo que fue, de que hemos visto algún ejemplar de Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el vector del dengue. Por lo tanto, no hemos tenido cuadros de enfermedad del dengue. Sí, recomendar, después de estas lluvias que hubieron, la recomendación es descacharreo, vaciar el florero, cambiar el agua a los bebederos de las mascotas, porque es un mosquito que anda ahí cerca de los distintos hogares. Y bueno, nada más, tener prevención y cuidado, es atención, es como el anta, la rata, lo que sea. Tenemos que tener atención, de preocuparnos por nuestro predio, el vecino de su predio, así vamos haciendo la cadena de la responsabilidad en cada predio y no vamos a tener caso de dengue seguramente. Con respecto a la vacunación antirgripal hemos recibido 3 tandas de 500 vacunas en cada tanda, y realmente es el elemento más preciado por la sociedad hoy por hoy. Una demanda tremenda, una demanda que las vacunas se fueron muy rápido, en cada una de las tandas se fueron rapidísimo, y estamos cumpliendo en base a la capacidad que tenemos, que realmente fue muy buena la respuesta en la capacidad de llevar adelante la campaña de vacunación, pero se nos terminan las 12 vacunas. Por lo tanto, esta semana seguramente el lunes o el martes nos van a entregar más vacunas para seguir con esta campaña de vacunación. PAMI está vacunando, el primer día vacunó el municipio con las vacunas nuestras, después hubo una validación de vacuna por parte de la farmacia de PAMI, hubo una devolución de dosis, sigue vacunando la farmacia, seguimos vacunando nosotros, pero bueno, ahora tenemos que esperar que nos lleguen nuevas dosis que van a estar entre lunes y martes, seguro que van a estar. Es importante destacar sobre el tema de la gripe, que si bien fueron tandas y estamos esperando para seguir con la vacunación,
recordemos que se adelantó, es decir, el gobierno nacional adelanta la vacunación de la gripe, que por supuesto es una medida excelente porque nosotros necesitamos evitar cualquier tipo de enfermedad y la gripe es algo que, más allá del COVID-19, existe y todos los inviernos golpea fuerte muchísimo. Ese adelantamiento de las fechas más la necesidad de poder aplicarlas rápido, se están haciendo distribuciones por tanda a todos los municipios para ir avanzando. Lo que dice Amílcar es que por la buena predisposición siempre del personal, por la necesidad de la gente, las vacunas fueron rápidamente aplicadas. Es decir, todas esas dosis en poquitos días ya estaban aplicadas, así que vamos a estar completándolo a medida que llegue. Como para terminar un poco y apoyar esto que decías de PAMI que está vacunando y demás, para los que son afiliados a IOSFA y demás, va a empezar a vacunar por turno en la farmacia de Mupesi a partir de esta semana. Nosotros hemos vacunado público de PAMI, de IOFA, público de entidad mutual, hemos vacunado público de IOMA, hemos vacunado un montón de gente priorizando los adultos mayores que fueron los primeros y los riesgos, que fueron los primeros que estuvieron en carpeta junto con el personal de salud. Y después, bueno, si tenemos la suerte que nos sobren dosis, porque todos los años sobran, este año no sé si van a sobrar, pero vamos a aplicar también vacuna a otros sectores que están muy expuestos, como los recolectores de residuos, la gente que trabaja en el barrido, los que están en el puesto de control ya fueron vacunados, la policía, distintos sectores que por ahí están muy expuestos y por ahí merecen una vacunación, siempre y cuando, personal municipal que está expuesto, siempre y cuando las dosis nos alcancen, ¿no es cierto? Y yo, de mi parte en salud, Hernán, permitime para terminar, quiero dejar bien claro dos cosas. Nadie entró con tos, nadie entró con fiebre, ¿sí? Se ha controlado a todo el mundo, no han entrado en estos tiempos, sí anteriormente que fueron controlados, de ningún crucero, de ningún lado, como se está diciendo, y vuelvo a repetir lo mismo, estamos gozando de buena salud, hoy, mañana la realidad puede cambiar, pero hoy estamos gozando de buena salud. Sigue funcionando un dato importante, la información de migraciones, es decir, cualquier persona que esté ingresando en este momento, mientras estamos charlando, al país con domicilio en el partido de Punta Indio, nos llega un mail. Ayer llegó un mail con 3 personas que tenían domicilio acá, tuvimos el teléfono, los llamamos por teléfono, no venían al distrito, se iban a quedar en otro lugar, pero es automático, es decir, no puede venir alguien que viene del exterior y llegar a Punta Indio sin que nos enteremos. Migraciones nos va pasando los datos día a día. Lo que sí estamos reforzando es persona que va y se queda en Buenos Aires, así tenga domicilio acá, se queda en Buenos Aires 3 días por ver a un familiar, cuando vuelve no está en la misma situación que se fue. Tiene una cuarentena especial, porque tenemos que comprender que también tenemos que restringir los viajes a Buenos Aires y a La Plata. Los comerciantes se tienen que organizar de la mejor manera, por eso es que más allá de que ya estamos en un listado, lo vamos a pasar a un Excel para ver si hay alguna persona que está saliendo demasiado, para poder charlar, para pedirle por qué sale tanto, para pedirle más organización o para que nos justifique que tiene un trabajo afuera y que tiene que ir todos los días porque no está dentro del decreto que le impide ir a trabajar. Entonces, pero eso vamos a profundizarlo. Yo creo que estamos, si no hay otra pregunta, como para hacer un cierre, agradecerles, decirles que nosotros cualquier situación que aparezca la vamos a comunicar. No es una buena estrategia para nadie ocultar ni un caso sospechoso, ni un caso de COVID-19, porque la realidad es que si el día que aparezca o que tengamos eso, tenemos que reforzar y tenemos que seguir trabajando. Y sí le pido a la comunidad que entiendan lo que es esta enfermedad, que no podemos estigmatizar cuando le toque a uno ser el primero en Punta Indio. Ojalá estemos hablando dentro de un año y no tuvimos un caso, pero la realidad, el sentido común y la experiencia de países enteros muestra que la enfermedad lentamente va entrando en todos lugares. Lentamente, si tenemos las precauciones. Si no entra de una manera descomunal y vemos lo que vemos imágenes en algunos países que ni en una película pensábamos que se podía ver. Entonces, agradecerle de vuelta a la comunidad. Seguramente muchos tenían expectativa de poder hacer algo esta semana distinta, no la tienen y nosotros no vamos a permitir que eso suceda y todas las propuestas van a tener que ser evaluadas por el gobierno provincial y el gobierno nacional. Rescato y valoro el gran esfuerzo de todos los que no están en su casa porque tienen una labor que llevar adelante, hablo del personal
por supuesto municipal, de salud especialmente, a todos los que están en los accesos, a los que tienen que hacer la recolección, a la policía que tienen que estar en la calle y a cada uno de los que colaboran, a los chicos del instituto que también están frente a una situación de jóvenes que tenemos que atender y a cada uno de los que tiene un rol en esta comunidad que tiene que estar trabajando. Los demás, para cuidar a todos ellos, tienen que estar en su casa.